Horacio Daniel Castro hace la siguiente pregunta: ¿cómo se desarrolla una asamblea gremial cuando se tratan temas como el salario o el convenio? Dice que en el sindicato de él, que es UTEDIC, los delegados se reúnen a puertas cerradas con la empresa y el sindicato y mantienen a los obreros en la pasividad, y que no les muestran ni siquiera los borradores de convenio colectivo que luego presentan a la patronal. Bueno, Horacio acá presenta de un modo, por medio de una experiencia individual, lo que es una característica estructural históricamente importante del sindicalismo, que es el manejo completamente burocrático. Es una herramienta para ahogar la opinión de las bases, para ahogar la expresión de sus necesidades, de que el trabajo sea mejor remunerado, de que sea una vía para un progreso social, y no que haya que estar peleando para que por lo menos sobreviva la inflación, porque de lo contrario se cae en una pobreza total. Acá en Argentina esto lo vemos. La burocracia sindical actúa con estos métodos, incluso cuando una parte entera de los trabajadores registrados ya se encuentran, registrados quiere decir que son no son informales, no están en negro, ya se encuentran debajo de los niveles de pobreza en una proporción muy importante. Y sin embargo no actúan. ¿Ustedes han visto una huelga general? En este momento hay una huelga general de ferroviarios en Gran Bretaña, de enfermeras, de distintos sectores del sector público. ¿Acá ustedes ven una huelga general? Frente a una política más devastadora todavía que la que pueden hacer los ingleses contra el nivel de vida de los trabajadores. Todo esto corresponde a un fenómeno que es la profunda estatización de las relaciones sociales que ha ido desarrollando el capitalismo. El capitalismo ha buscado colocar bajo la tutela del Estado los sindicatos y ha buscado colocar bajo la tutela del Estado los propios partidos políticos. Ahora los partidos políticos se ajustan a una ley, tienen paso, eligen candidatos no de acuerdo a sus estatutos, sino a lo que decide el gobierno. La justicia tiene que aprobar su programa. Esto que me lo explique el presidente de la Corte. ¿Cómo es que el Poder Judicial va a tener poder de veto sobre el programa de un partido político? Porque un partido político que propugne la revolución socialista y un gobierno de trabajadores, etcétera, podrían vetarlo. Lo pueden hacer o no hacerlo, pero están facultados, digamos, para vetarlo. Hay una estatización, porque efectivamente el método de la pura represión en el curso de la historia ha fracasado. Y la estatización permite que se conforme una burocracia en los sindicatos o se conforme a revistas en el seno de los partidos que, digamos, se aprovechan de ese aparato reconocido por el Estado para establecer un monopolio sobre organizaciones que no funcionan democráticamente. Son muy pocas las organizaciones políticas de este país que hacen congresos. Todo se arregla por medio de tertulias, etcétera. O cuando hacen un congreso lo hacen para elegir candidatos, no para discutir un programa. ¿Ustedes saben cuándo fue la última vez que discutió un programa del Partido Justicialista? En marzo de 1989, 33 años. Y fue un congreso importante, porque ahí en ese congreso Menem estableció lo que iba a ser la política de su gobierno, es decir, que Menem no engañó a nadie y dijo de entrada, a través de un programa, de un congreso, que iba a entregar completamente a las empresas del Estado y que iba a tratar de pagar la deuda externa rematando a precio vil las empresas del Estado. Frente a esto, la clase obrera tiene una lucha múltiple, más poderosa, tiene que luchar
contra el Estado, contra las patronales, contra el capitalismo, en defensa de sus condiciones de vida, y contra un infiltrado interno. Contra un infiltrado interno que se ha hecho todavía más poderoso porque se han transformado además en empresarios. El otro día leí que Pablo Moyano o alguno de los Moyanos va a intervenir en una empresa de comunicaciones o de medios de comunicación, etcétera, etcétera. Es decir, que se amplía su campo de acción. Santa María, del gremio de los trabajadores de edificios, tiene un canal de televisión, o 2 canales de televisión, tiene 2 canales de televisión, tienen un diario, todo en defensa del aparato de la burocracia. Lo que está comentando acá Horacio es un poroto de la dominación. No es solo que los delegados se duermen en la puerta cerrada, es una gigantesca organización de asfixia del movimiento obrero. Frente a eso, ¿qué hay que hacer? Organizarse entre quienes no toleran esto y no ir a un enfrentamiento prematuro, sino cohesionarse, avanzar, reunir fuerzas. A eso ayuda enormemente si esos compañeros que procuran hacer esta actividad se organizan en un partido político, especialmente en un partido político como Política Obrera, que en virtud de que tiene toda una comprensión del fenómeno, tiene más que una táctica momentánea, tiene una estrategia de lucha contra la burocracia sindical. Eso viene muy al caso porque hemos impulsado contra viento y marea algo que en la propia izquierda se ha frenado, que son los movimientos de los autoconvocados. Pero los movimientos de los autoconvocados fueron los que ganaron una expansión fenomenal con la huelga de residentes y concurrentes. Son los que organizan las huelgas de la salud. Son también en muchos casos los que organizan las huelgas docentes en el marco de un sindicato como CETERA, cuya dirección no tiene ningún empacho en negociar con el embajador norteamericano y defender a muerte esa postura. Y sobre esa base se han desarrollado huelgas poderosas, y esas huelgas poderosas han servido como línea defensiva contra el atropello a los trabajadores. Termino con esto, tomemos el caso de la salud. Esta lucha de la salud abre una perspectiva muy rica, porque ahora, con el ascenso del coronavirus y la decisión definitiva, irrevocable, de no salir a proteger la ciudadanía, para que eso no altere el comercio, no altere las ganancias, no altere los beneficios empresariales, no toman personal de salud, no pagan, porque tienen que pagar la deuda externa, tienen un acuerdo con el FMI, no aumentan los salarios, no toman más personal, no califican, no mejoran la situación de las enfermeras, no mejoran el hospital público, todo para pagar la deuda externa. Un movimiento como el de la salud, autoconvocado por encima de la Asociación de Médicos Municipales, por encima del SUTECO de la capital, por encima del gremio de la sanidad de Daer, un compinche de Alberto Fernández. Esa es la perspectiva para defender, por ejemplo, el bienestar de los trabajadores de la salud y defender el conjunto de los trabajadores. No basta simplemente con que haya una 5ª dosis de vacuna o una 6ª dosis de vacuna. Lo que prueba el número de vacunas que se dan es simplemente que cada una de ellas, o cada dosis de ellas, tiene un efecto parcial, todavía se encuentra en aprobación emergencial y no terminan de constituir una respuesta a esta pandemia. No terminan de constituir una respuesta a esta pandemia. Hay que ir a la lucha. Y para poder ir a la lucha, esta preocupación que estoy abordando es absolutamente fundamental. El movimiento sindical, el movimiento obrero, los trabajadores se tienen que desembarazar de la burocracia sindical y devolverle a la clase obrera la plenitud de la soberanía sobre sus propósitos, sobre sus recursos y sobre sus movilizaciones.